Buenos días. En el día de hoy estaremos explicando las implicaciones de la política económica en pandemia COVID-19 en el país de Uruguay. Mi grupo está conformado por Juan Felipe Soto, mi compañero Samuel Rincón, Antonio Bertel y mi persona Andrés Alfonso Arteaga. Pasa a la diapositiva. Bueno, como saben, Uruguay y todos los países tuvimos crisis tanto económica, de desempleo y de toda la fase. Entonces, uno de los canales de transmisión por los cuales los efectos eh, de la crisis sanitaria mundial que impactaron sobre la economía uruguaya, principalmente fueron dos, del comercial, bienes y servicios, y financiero. En ambos casos, los impactos comenzaron a manifestarse en la economía doméstica, aunque el primero se vio agravado por el lado de los servicios turísticos. Ante la prolongada pandemia, en esos meses, por un lado, el canal comercial se consideró el primer canal por el cual Uruguay y los países emergentes sintieron el impacto de la pandemia en materia de bienes, el impacto del virus en la economía china durante el primer trimestre del año, principalmente explicado por las medidas de distanciamiento social adoptadas para limitar su alcance. Redució la demanda de importaciones de dicho país, lo que a su vez explicó parcialmente la caída del precio de los commodities en los mercados internacionales. Eh, para el caso particular de Uruguay, las exportaciones dirigidas hacia China cayeron fuertemente durante ese primer trimestre de ese año. Eso último resultó especialmente relevante debido a que la importación relativa a la canasta exportadora de bienes del país, durante ese último año las exportaciones de bienes hacia China representaron el 31% del total de las exportaciones. La conjunción de esos factores implicó parcialmente que las exportaciones de bienes uruguayos se redujeran un 11% durante el primer trimestre del año. Pasa a la diapositiva. Por otro lado, también de exportaciones hacia otros dos socios comerciales que son muy importantes, como son Brasil y Argentina. En ese respecto se debió tener presente y monitorear la evolución del impacto de la pandemia en esos países. En particular, se tuvo en cuenta que los productos exportadores a estos destinos fueron más intensivos en mano de obra y a su vez fueron más difíciles de redireccionar a otros destinos. En el caso de principalmente Argentina, y su vínculo con la industria manufacturera local, o sea, Uruguay, y la conjugación de esos dos factores implicaron una reducción de las exportaciones. En esos destinos pudo implicar daños adicionales sobre el mercado laboral uruguayo. En ese mismo sentido, se tuvo en cuenta que las exportaciones con los destinos a los Estados Unidos y a la Unión Europea representaban en ese momento el 24% del total de las exportaciones uruguayas. Se identificó la pandemia en esos países y representó un riesgo hacia adelante que podría impactar que impactó sobre las exportaciones uruguayas en el corto plazo. Pasa la diapositiva. Pásalo, Samuel. Bueno, con respecto a las importaciones, Samuel, pasa la diapositiva, por favor. Con respecto a las importaciones, considerando el crudo y aceites de petróleo, estas permanecieron estables en términos interanuales durante el primer trimestre. Exportaciones provenientes de China, esas presentaron una retracción del 10% en el mismo periodo de tiempo. De la misma forma que con las exportaciones, el riesgo hacia adelante
era que la pandemia y sus consecuencias impactaran y se intensificaran en esos países, que representaban una porción importante dentro de la canasta de importaciones uruguayas. Eso trajo muchas consecuencias, principalmente para los sectores comerciales e industriales, que utilizaban productos importados como productos. Por otra parte, la caída del precio del petróleo representó una buena noticia para Uruguay, debido a su condición de importador neto. Al día de ese año, esa caída permitió diferir el ajuste del alza de precios de venta al público de combustible, y eso último, a su vez, representó importantes implicancias para la cadena productiva nacional, debido a la importancia en los costos de producción que revisten los combustibles. La materialización de mayores de beneficios dependió cuando se prolongó en el tiempo este fenómeno y quedó capitalizado en el LANCA. A este respecto, en esos últimos años, la empresa estatal había llevado adelante una activa política de precompra del crudo, que busca asegurar el precio hacia adelante en esa línea. A principios de marzo, la empresa estatal había cerrado coberturas del precio del crudo por una parte importante de las necesidades para el segundo semestre del corriente año. Eso último había conjugado con la deprimida demanda por combustibles debido a los efectos del lockdown, y dificultó una mayor capitalización por parte de la empresa estatal, de menor precio del crudo en el corto plazo, en tanto el espacio de almacenamiento de crudo era acotado de esa manera. Sobre los precios de las materias primas que el país exportaba, venía siendo moderado, y además se observaba una caída del precio del petróleo, una envergadura importante. Bueno, era de suponer que a pesar del complejo escenario externo que estaba atravesando actualmente Uruguay, la relación de términos de intercambio para nuestro país no se ha visto resentida. Sin embargo, la incertidumbre continuaba siendo elevada. Como fue escrito, se esperó una fuerte contracción de la demanda en lo que resta del año. Pasa la diapositiva, Samuel. Bueno, eso tuvo un impacto sectorial. Fueron varios los factores que determinaron las repercusiones del shock en la producción. Bueno, estos se distribuían de forma heterogénea entre esos sectores. Del lado de la oferta, era fundamental que los grados, la restricción a la movilidad y las medidas de distanciamiento social impidían o dificultaban su desempeño. Es claro que, por ejemplo, los restaurantes y hoteles se vieron prácticamente imposibilitados su funcionamiento durante la pandemia, durante el tiempo que estuvo confinado todo el mundo. Mientras que las actividades agropecuarias fueron relativa normalidad. Por otra parte, se debió considerar la flexibilidad de los negocios y sectores a la hora de adaptarse a la modalidad de trabajo, tanto que minimizaran los riesgos mediante estrategias que disminuyen o eliminaran también aglomeraciones de trabajadores, como el trabajo rotativo y el trabajo a distancia. Bueno, finalmente debió tenerse en cuenta la dependencia de las ramas de actividad respecto a industrias afectadas, respecto a proveedores del exterior, en la medida que el impacto económico era global y la cadena de suministros internacionales enfrentaron irrupciones. En ese sentido, algunos de los sectores de actividad que representaban el 30% de la economía uruguaya, que empleaban aproximadamente el 40% de la población ocupada. Esta de incluir a la actividad industrial. En el caso de las medidas, se profundizarán dichos porcentajes, se elevarían más o menos del 40 y 50% respectivamente. Samuel, ¿puedes pasar la diapositiva? Bueno, del lado de la demanda debió considerarse en primer lugar cómo pudo afectar a los distintos sectores la disminución del ingreso disponible a los hogares y las ganancias de las empresas a raíz de la caída global de la actividad. En este sentido, la actividad asociada a productos y servicios de primera necesidad
verían menos deprimidos. Adicionalmente, se tuvo que tener en cuenta la dependencia respecto al sector externo en particular, cuando los principales compradores de los bienes o servicios se encontraban entre los países o zonas más afectados por la pandemia, algo así a corto plazo. Y en su función, la duración de la emergencia sanitaria, la pandemia podría repercutió una reconfiguración de las preferencias de los consumidores y que afectó a ciertos negocios. Entre esos, un sector que impactó demasiado fue el comercio, restaurantes y hoteles. Bueno, fue una de las agrupaciones que se vio más resentida ante esa coyuntura y aún, bueno, un poco actualmente, todos los negocios vinculados al turismo se vieron prácticamente paralizadas su actividad tras las severas restricciones que fueron adoptadas, como la suspensión de la mayoría de los vuelos y el cierre parcial de fronteras. En ese sentido, el sector de restaurantes y hoteles recibió un severo golpe, además de la casi absoluta inactividad. Se previó que para esos negocios, lo que sufría un impacto más sostenido en ese tiempo, en la medida que era predecible, que la flexibilización de las medidas de contingencia se prolongará por mucho más tiempo en ese tipo de establecimientos. El tiempo que la coyuntura afectará a las reservas de mediano plazo. En términos de empleo, un 4% de los ocupados se desempeña en alojamiento y servicios de comida en este tipo de servicios, como son los hoteles y el turismo. Este sector se caracterizó por tener una informalidad superior a la media del 25%. Se ubica de un tercio, entendiéndola como el no aporte a ningún régimen jubilatorio. Eso probablemente era producto de la mayor incidencia del empleo zafral, tanto para el turismo receptivo como por la gran cantidad de eventos y festividades que se desarrollan en diferentes momentos del año, por lo cual causó muchas pérdidas por esas festividades. Uruguay recibía muchos millones anualmente. Interesa en particular la disminución de la formalidad por los asalariados, en la medida que es fundamental. Se conoció la posibilidad del acceso al seguro de desempleo, la cifra de aquellos asalariados privados del rubro que representó un aporte nulo o parcial a la seguridad social, que ascendió al 23%. Lo dejo con mi compañero Juan Soto. Que bueno, yo les estaré hablando sobre el impacto regresivo del teletrabajo. El surgimiento y la rápida expansión del COVID-19 supuso importantes transformaciones en muchos de los aspectos que hacen a nuestra cotidianidad. En particular, fue posible especular que la pandemia supuso el impulso final para muchas transformaciones que ya estaban teniendo lugar, pero cómo se venían procesando a un ritmo lento. En este caso, por ejemplo, el teletrabajo, en efecto, el avance tecnológico permitió que un creciente número de tareas pudieran pasar a realizarse de forma remota. Sin embargo, las medidas de distanciamiento social desplegadas para contener el avance del virus y salvaguardar la capacidad de reacción de los sistemas de salud tuvo que acentuar a esa tendencia, al tiempo que amplió su alcance hacia un conjunto de más grande de ocupaciones y sectores de actividad. De esta manera, muchas tareas pudieron continuar realizándose con cierto grado de normatividad ante esta nueva realidad. Sin embargo, esa posibilidad no se distribuye o no se distribuyó de una forma homogénea entre todos los trabajadores. Por su característica, una parte importante de la fuerza laboral quedó al margen de esta nueva modalidad de empleo y se encontró actualmente sin posibilidad de continuar trabajando. Más aún, la distribución de estas capacidades de teletrabajo no solo dejó una porción importante de personas al margen del mercado de trabajo, sino que esa porción es la que, en términos generales, exhibió un mayor grado de vulnerabilidad ante la situación actual. Por ese motivo, una forma alternativa de aproximarse al perfil de la población más desamparada frente a la crisis ¿qué pasó en ese tiempo?
Supuso identificar cómo está distribuida la capacidad de continuar desarrollando las tareas de forma remota. Para el caso uruguayo, una estrategia de esa naturaleza fue abordada por diversos autores. Entre ellos destacan Caporal, Pereira y Zunino y Guti, y de los Santos y Fin. Con distintos enfoques a sus distribuciones permitieron abordar esta cuestión y recoger una mirada adicional para entender la composición del universo de trabajadores que se vio afectada tras su situación económica ante el shock del COVID-19. En todos los casos, los estudios emplearon los datos correspondientes a la red de formación de información ocupacional desarrollada por el Departamento de Empleo de Estados Unidos, la UNED, utilizando la encuesta continua para hogares del INE para adaptarlos al caso uruguayo. En el primer caso, los autores elaboraron el índice de posibilidades de trabajo a distancia, IPTD, como lo dicen sus siglas, a efectos de identificar las limitantes al trabajo a distancia entre tres colectivos especialmente vulnerables frente a la situación, a saber, trabajadores informales por fuera de la protección social. Independientes formales son formales, pero no cuentan con el acceso seguro al desempleo. Y asalariados formales de bajos ingresos, si bien reciben el beneficio del seguro de desempleo, enfrentan problemas de suficiencia. Entre los principales resultados destacan lo siguiente. El índice toma valores entre 1, no pueden trabajar remotamente, y 5, sin limitantes, por lo que definen como vulnerable a aquellos que enfrentan un IPTD inferior a 3. Primero, todas las ocupaciones de nuestro país se enfrentan a algún tipo de restricción para desarrollar las tareas con normatividad, aunque esa restricción difiere en manera de severidad. Segundo, dentro del universo de trabajadores informales, aproximadamente 270.000, es decir, el 70% son especialmente vulnerables a la luz de su incapacidad para continuar en actividad de forma remota. Tercero, dentro del conjunto de trabajadores independientes formales, casi 45.000 tienen dificultades para el trabajo remoto. Cuarto, a la interna del último colectivo existieron tres realidades distintas. 1. Con subsidio por causal de despido son 75.000 los individuos que enfrentaron problemas de suficiencia. 2. Con subsidio por causal de suspensión son 135.000 los más afectados. Y tercero, con subsidio por causal de reducción de horarios son 59.000 los que quedarían por debajo de la línea de pobreza. Con un enfoque similar, Gunting encuentra que el 77% de los trabajadores tienen dificultades para trabajar desde la casa y el 22% de los trabajadores hacen trabajos de proximidad, entendido como aquel trabajo que requiere una cercanía menor a un brazo de distancia con otra persona. Asimismo, trabajadores pobres o informales tienen mayores dificultades para realizar trabajos desde la casa. La afectación alcanza al 87% y 88%, respectivamente, siendo los que desempeñan la mayor proporción de los trabajos que requirieron proximidad del 22 y 27%. Por último, Gutting analizó lo anterior en función de la distribución de ingresos, encontrando que el número de trabajadores con posibilidades de trabajo a distancia aumentó significativamente con el ingreso y que la proporción de los trabajadores con contacto cercano se redujo con el mayor ingreso. Hablaremos ahora de las medidas adoptadas por el gobierno uruguayo. Dentro de estas medidas destinadas a proteger a la población y a las empresas más vulnerables figuraron ampliar y facilitar el acceso al seguro de desempleo, diferir el pago de impuestos y contribuciones a la seguridad social para las micro y pequeñas empresas, y expandir programas a cargo de las MINES, generar subsidios por enfermedad para trabajadores privados mayores de 65 años y anuncios que empleados públicos de esta franja etaria no deberán concurrir a trabajar. Incorporar el coronavirus como enfermedad profesional para el personal de la salud. Implementar beneficios para el pago de cuotas de préstamos para vivienda. Ampliar acceso de Internet para hogares con el plan básico. Para minimizar las distorsiones en el funcionamiento de la economía, se anunció
Uno, canalizar fondos de organismos multilaterales para financiar créditos para empresas en sectores afectados por la crisis. Aumentaron los fondos para el Sistema Nacional de Garantías de modo de apalancar préstamos para pequeñas y medianas empresas. Según las declaraciones de presidencia, las medidas anunciadas hasta los primeros días de abril, sumadas a los gastos asociados al aumento de personas bajo seguro de desempleo o seguro de enfermedad, ascendían a 400 millones de dólares, o aproximadamente el 0,7% del PIB. Para financiar estos gastos, el gobierno dispuso la creación del Fondo Coronavirus. En primera instancia, este último estará nutrido o estuvo nutrido por desembolsos de los préstamos contingentes con organismos multilaterales de crédito, discutidos en la sección utilidades acumuladas de la Corporación Nacional de Desarrollo, como su sigla lo indica, CND, y un porcentaje de la utilidad del ejercicio pasado del Banco de la República Oriental del Uruguay, ROU, así como de la recaudación proveniente del flamante impuesto creado sobre los funcionarios públicos y políticos de los altos ingresos y la extensión del impuesto a la asistencia de la seguridad social, el cual agravó a las jubilaciones con montos más elevados. Cada una de estas fuentes de financiamiento del nuevo fondo de coronavirus tuvieron magnitudes de diferentes envergaduras. Por un lado, el día de hoy se ha recibido desembolsos por organismos multilaterales de 800 millones de dólares. Por otro lado, las utilidades del ejercicio en 2019 del BRO ascendieron aproximadamente a 504 millones, lo que significa que el Estado podría lo que significa que el Estado podría acceder a unos 151 millones de dólares para financiar el fondo del coronavirus. La utilidad acumulada en diciembre de 2019 de la CND ascendían a 2.193 millones de yenes, lo que equivale a 59 millones de dólares. Por último, la recaudación del nuevo impuesto emergencia sanitaria COVID-19 y la extensión del IAS se estimó que en unos 20 millones de dólares por ambos meses en los que actualmente se encuentra o pasadamente se encontraron vigente. En lo que sigue se evaluó con más detalle las políticas implementadas y se identificaron oportunidades de mejora ante la eventual necesidad de fortalecer o expandir esos mecanismos. En particular, se hará la énfasis a las medidas de protección social y provisión de crédito en el sistema productivo. Ahora seguirá mi compañero Samuel eh, explicando otros temas, el impacto de la pandemia en el empleo de desocupación. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo voy a seguir con el impacto de la pandemia en el empleo y la desocupación. Y bueno, según datos recientes, y estos fueron divulgados por el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística del Uruguay, en el trimestre de pandemia, pues habría perdido unos 100.000 puestos de trabajo. Esto vendría siendo una reducción del 6,2% en el total de ocupados, con una tasa de empleo que cayó 3,8 puntos porcentuales respecto a ese mismo trimestre. Por su parte, pues... Disculpa que te interrumpa, deja apagar el ventilador que es. Ok. ¿Ya se escucha bien ahora? Perfecto. Bueno, por su parte, la tasa de no registro a la seguridad social durante de marzo-mayo de ese año se ubicó en el 21,3%, y esto vendría siendo un valor menor al promedio de 24,8% registrado un año antes de la pandemia. La caída de la informalidad se estaría dando cuenta que aproximadamente unos 80.000
de los 100.000 empleos perdidos en lo inmediato a raíz de la pandemia corresponden a trabajadores pues, que no cotizaban a la seguridad social. Y es inusual el deterioro del empleo acompañado de una aparente mayor formalización. Esto se explicaría porque, bueno, en principio, mientras el trabajo informal y más precario cae abruptamente, pues obviamente la disminución del empleo se ve inicialmente amortiguada por la utilización del seguro del desempleo. Eh, una vez que los subsidios se agoten y que posiblemente muchas empresas tengan dificultades para reincorporar, perdón, a los trabajadores, que en muchos casos pues se pueden volcar al sector informal porque es una salida obvia que tendrían. Cabría esperar un deterioro en la tasa de no registro de la seguridad social que posiblemente retorne a un nivel cercano al 25% post pandemia, o incluso se ubique por encima de ese nivel. Podemos también decir que la pandemia provocó una utilización sin precedentes del seguro del desempleo, y esto en lo que refiere a las causales tradicionales, que sería reducción, suspensión, despido también, y tanto así que se produjeron cerca de unas 80.000 altas del subsidio. Esto es una cifra un poco significativa, superior a la registrada en cualquier otro periodo. eh, y pues como antecedente durante la crisis del 2012 hicimos referencia ahí, pues las altas no superaron ni siquiera los 12.000 beneficiarios al mes, entonces vemos que hay un incremento demasiado alto. Pues también es cierto que el seguro cubría una cantidad menor de trabajadores, producto de una mayor informalidad, y pues las altas totales fueron de unos 46.257. Si no estoy mal, esto es una cifra más moderada respecto a lo ocurrido en las primeras semanas de la pandemia. Bueno, a raíz del COVID-19, el gobierno implementó dos modificaciones temporarias al seguro de desempleo. En primer lugar, en el mes de marzo, pues se introdujo un seguro de desempleo parcial por reducción de la jornada o días de trabajo. Estas fueron medidas que adoptaron esas empresas, que incluían a los trabajadores mensuales. Esto es la causal reducción, solo otorgaba derecho a los jornaleros y contaban pues con ciertas flexibilidades respecto a las causales ya mencionadas. También podemos agregar que esto resolvió flexibilizar los requisitos de acceso al subsidio y fundamentalmente habilitando una menor cantidad de meses o jornales de aporte, perdón, en el año anterior, y otorgando una tasa de reemplazo del 25% y no del 50% como las restantes causales. Podemos decir también que para analizar la distribución de todas esas solicitudes por el sector de actividad, se consideran potenciales beneficiarios, es decir, la totalidad de los asalariados privados formales, y este colectivo representa el 47% del total de ocupados y abarca un poco más de 780.000 trabajadores. El sector más importante obviamente es el comercio, con 159.000 asalariados privados cotizantes a la seguridad social, seguido por la industria manufacturera, que cuenta con 107.400 personas, y el sector de la salud con unos 86.000 aproximadamente. Esto presenta las solicitudes al seguro de desempleo por sector de actividad en relación al total de asalariados privados cotizantes de dicho sector. El cuadro pues ordena los sectores a mayor o menor grado de afectación, y pues las actividades inmobiliarias contaron con el 72% de actividades de alojamiento y, y servicios de comida con el 54%, de las actividades artísticas, entretenimiento, recreativas con un 49%, que presentan los mayores guarismos en este indicador. Sin embargo, la cantidad de solicitudes por sector, y es que el comercio cuenta con 43.544 y la industria manufacturera con 39.000, que son los sectores que lideran pues el ranking.
Y entre los sectores importantes menos afectados se encuentran actividades financieras, de seguro, la de la salud, sector primario, que entre todas estas forman un registro del 10,2% de solicitudes al seguro de desempleo. Ya los dejaré con mi compañero Antonio Bertel para que continúe. Buenos días, soy Antonio Bertel y yo vengo a hablar sobre la reconstrucción de Uruguay y cuáles fueron las medidas que el país optó para recuperar su economía. Bueno, como todos sabemos, la crisis del COVID-19 ha destacado la capacidad de Uruguay para responder de manera efectiva y eficaz para la reconstrucción de su economía, pero también ha dejado en evidencia varias necesidades. Esto primero sobre los apuntes, sobre las fortalezas y debilidades y cambios que se están procesando en la nueva realidad, deja, o sea, muchas cuestiones en duda. La mayoría de estos temas ya estaban planeados, ya estaban en base antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia, como se necesita una nueva reconstrucción, todas estas ideas están en un nuevo, como un nuevo proceso o una nueva revisión. Bueno, un desafío clave para el sector productivo es alejarse de su enfoque tradicional de inversión, ya sea centrado en ladrillos para enfatizar la inversión en mejores maestros. Hay evidencia abrumadora de que el determinante crítico de los buenos resultados educativos es la calidad del educador. Eso es obvio, si nosotros tenemos una persona que nos eduque bien, una buena persona a seguir, por seguro que la persona, el aprendiz, tendría como que un éxito, un plus más adelante o un conocimiento más avanzado. Ok. Esto debe coincidir en un replanteamiento del plan de estudio para garantizar que los estudiantes aprendan y obtengan las habilidades que necesitan para prosperar en el mundo del siglo XXI. Esto incluye la mejora de las habilidades lingüísticas, alfabetización digital, educación financiera, la agilidad, la resiliencia, entre otros. Bueno, es clara la necesidad de mejorar la competitividad más allá del tipo de cambio. Esto implica también mejorar la productividad, lo que engloba los cambios estructurales y significativos de nuestra economía. Y repensar la inserción internacional, también invertir en infraestructura, que es muy importante. Y para ello también es importante considerar cuál es el mecanismo probablemente más necesario, que sería como una mayor, bueno, más necesario no, sino que se tendría que tener una mayor participación en lo que es el sector privado. Y buscar unas nuevas formas de financiamiento como el reciclaje de activos públicos. También hay aspectos sociales de desigualdad a considerar. Como siempre ocurre en estos casos, la afectación asimétrica, especialmente intensa, es el caso de los segmentos más vulnerables. Esto señala un deterioro en materia de pobreza, indigencia, desigualdad, desempleo y, o sea, todas las cosas en decadencia de la economía. Lo que supondrá un desafío adicional, las importantes inversiones se están realizando como parte de respuesta para contrarrestar lo que fue lo del COVID-19. También debemos considerar que los cambios fundamentales que debemos hacer para abordar nuestras desigualdades sociales y cómo podemos nosotros invertir tanto en la economía como en la sociedad. Bueno, la nueva modalidad deja aún más en evidencia lo que los cambios deben ser necesarios en el mercado de trabajo, en temas regulatorios y también sobre las habilidades requeridas, como son la digitalización, el avance en la tecnología, temas de sostenibilidad. También son unos puntos clave sobre la agenda, ya sea pública o privada. Bueno, una de las ventajas que Uruguay ha tenido son sus fuentes naturales.
y muchas que son únicas en el mundo, que si se aprovechan de manera adecuada nos permiten recuperar nuestra economía rápidamente, que eso es una de las ventajas que el país ha tenido para poder salir post pandemia. También debemos reconocer que no hay un simple retorno a las viejas formas, sino que tenemos que adaptarnos a la nueva modalidad, que o sea, se necesita un gobierno de liderazgo, uno que brinde un marco para la recuperación económica y que tenga confianza en sí para la toma de decisiones. Para ayudar a esta forma, a esa visión, el gobierno debería estar preparado para escuchar al sector privado. Eh, y yo he destacado aquí como unos pilares clave que pienso que si se abordan con éxito, esto ayudaría mucho que la economía del país de Uruguay se recupere de manera más rápida y remota. Bueno, número uno, sería mantener el nivel más alto del empleo posible en el desafiante entorno posterior al COVID-19, hasta que se recupere la economía o se trate de estabilizar. Dos, comprender lo que significa el crecimiento real y, y estimularlo. Por otro, sería eliminar las barreras y los impedimentos para mejorar la productividad general y sostenida en todos los ámbitos. Cuatro, abordar el creciente grado de inequidad intergeneracional que se ha exacerbado por el costo para combatir la pandemia. Y por último, sería abordar el desafío urgente del cambio climático, ya que esto es muy importante. Como sabemos, nuestro país en un momento cuando tuvo la plena pandemia, las empresas todos estaban cerrados, las grandes industrias, y aunque no creamos, había como una atmósfera, un ambiente sano, que esto también influye mucho en la economía. Bueno, por otra parte también les quería contar que el sector público, el sector público también cuenta un papel muy importante, pero no tanto como el privado, que sería como para la ayuda y la reconstrucción de la economía. Estas no son metas fáciles, de hecho serán muy desafiantes. Inevitablemente habrá una necesidad de compensaciones para equilibrar la necesidad social, los resultados de salud y lo más importante, el crecimiento económico. Junto con otros intereses nacionales como mayor grado de autosuficiencia y mejor salud de la población, Uruguay debe construir la salida de recesión económica del COVID-19. Y de ahí surge la necesidad de una política audaz y un liderazgo fuerte. Bueno, eso fue todo, ese fue mi aporte sobre la reconstrucción de la economía del país de Uruguay post pandemia. Muchísimas gracias.